Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un texto titulado Reflexiones sencillas sobre las grandes verdades de nuestra fe católica, de Liliana Pichardo Robles, para analizar un capítulo que es absolutamente central, el sexto, por nuestra causa fue crucificado. Vamos a intentar desentrañar esa red de eventos que, según esta fuente, llevaron a la crucifixión de Jesús. Y no es solo una crónica, es un relato lleno de conflictos religiosos, de maniobras políticas y de un drama personal tremendo. Claro, y ese matiz es la clave de todo, porque cambia la historia de ser un simple complot político a algo de una dimensión completamente distinta. La autora no nos lo presenta como una serie de catastróficas desdichas, sino como el punto de inflexión de un plan de redención. Cada personaje, desde el sumo sacerdote hasta el gobernador romano, se convierte, sabiéndolo o no, en una pieza de este puzzle. Empecemos por ahí, por la raíz del conflicto. La pregunta fundamental que plantea el texto es: ¿por qué las autoridades religiosas judías querían eliminar a Jesús? Se nos habla de cómo intentaban tenderle trampas verbales una y otra vez y siempre fracasaban. El ejemplo más claro, supongo, es el del impuesto al César. Era un callejón sin salida, vamos. En teoría sí, era una trampa perfecta. Si decía que sí, se ponía en contra de los nacionalistas. Si decía que no, era un rebelde para Roma. No había escapatoria. O eso pensaban. Pero la respuesta, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, los desarma. Los deja callados. Y lo fascinante aquí no es solo la victoria intelectual, ¿sabes? Es que demuestra que Jesús operaba en otro plano, uno que ellos no podían ni tocar. Y eso era lo peligroso. Era su autoridad, y cómo les echaba en cara su hipocresía, llamándolos sepulcros blanqueados. Eso ya no es un debate teológico. No, para nada. Es un ataque directo a su legitimidad. Y la cosa va más, claro. Exacto. La confrontación escala hasta que se vuelve, insostenible. El texto nos lleva a esa reunión clave del Sanedrín, del Consejo Supremo. Ese es el punto de no retorno. Y allí, el sumo sacerdote Caifás suelta una frase que es pura razón de Estado. Dice: conviene que muera un solo hombre por el pueblo, y no que perezca toda la nación judía. Pero, a ver, ¿esa razón de Estado era una preocupación real por la nación o era más bien una excusa para salvar su propio poder? La narrativa de la fuente se inclina totalmente a lo segundo. O sea, Caifás lo viste como un sacrificio para evitar que Roma aplastara un posible levantamiento. Pero el subtexto es clarísimo. Lo que peligra es su casta sacerdotal, su sistema. Transforma un asesinato premeditado en un acto de responsabilidad política. Y ya está. A partir de ahí la decisión está tomada. Ya no es si lo matarán, es cuándo y cómo. Es increíble el contraste, porque mientras en los pasillos del poder se decide su muerte, Jesús está en un escenario totalmente distinto, de intimidad, de legado, la última cena. El texto le da una importancia tremenda. Totalmente. Y no es una simple escena de despedida, es un momento densísimo. La primera imagen potente que nos da la fuente es el lavado de los pies. Vamos a pararnos ahí un momento, porque el texto lo describe como algo radical. En esa cultura, ¿qué significaba ese gesto? La reacción de Pedro de negarse en rotundo. Es que era una inversión social total. Lavar los pies era tarea del esclavo, del último de la fila. Que el maestro se arrodille a hacer eso. Rompía todas las jerarquías. La negativa de Pedro es un shock. A mí no me lavas tú los pies. Es que no le entra en la cabeza. Con ese gesto Jesús está dejando un testamento en vida. El liderazgo es servicio, no dominio. Y en medio de esa lección tan brutal de humildad, funda dos pilares de su fe. Sí, es de una densidad teológica increíble. Primero, instituye la Eucaristía. Coge el pan, el vino, y dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Transforma la cena de Pascua judía en algo nuevo. El texto lo deja claro, no es un símbolo, es una presencia real. Y segundo, al decirles: hagan esto en conmemoración mía, les da la potestad de continuar el rito. Instituye el orden sacerdotal. O sea que cada misa sería una repetición de ese sacrificio, según esta visión. Exacto, pero de forma incruenta, como dice el texto, sin el derramamiento de sangre físico. Pero lo que a mí me parece más potente de toda la escena es la tensión. Este momento tan sagrado, tan delegado, ocurre sabiendo que la traición está sentada a la misma mesa. Y esa es la paradoja. Mientras funda su iglesia,
Expone la fragilidad de sus cimientos humanos. Anuncia que Judas lo va a entregar. Y acto seguido le dice a Pedro, a su roca, que lo va a negar 3 veces. Es un retrato brutal de la condición humana, ¿no? Capaz de lo más sagrado y de la mayor debilidad. Todo ahí, en la misma habitación. Esa dualidad, esa fragilidad humana frente a la voluntad divina, explota en la siguiente escena. Nos vamos a Getsemaní. Sí, y aquí el foco es casi cinematográfico. Se centra en la agonía interna de Jesús. La fuente pone un énfasis muy especial en su oración, que revela su doble naturaleza de una forma crudísima. Nos presenta por un lado su humanidad, aterrada ante lo que viene. La oración es un grito. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Es el instinto de supervivencia, ¿no? El rechazo visceral al dolor. Pero justo después, la entrega. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esa frase se condensa todo. Su naturaleza humana se resiste, pero su voluntad divina se impone. Y lo hace libremente. No es un destino impuesto, es una elección. Y aquí el abandono que se intuía en la cena se empieza a hacer. Devastador. Porque mientras él está en esa lucha, sus amigos más íntimos, a los que les pidió que velaran con él, Dormidos. están dormidos. Y no una vez. Vuelve hasta 3 veces y las 3 veces los encuentra durmiendo. Esa repetición no es casual, ¿eh? Subraya una soledad abrumadora. Está completamente solo. Y ese abandono se consuma con el arresto. Llega Judas y la señal es un beso. Un gesto de afecto pervertido en traición. Es una imagen potentísima. Y la reacción de Pedro es puro instinto. Saca la espada y le corta la oreja a un siervo. Es la lealtad mal entendida, la violencia. Pero Jesús la frena, cura al herido. Y justo ahí se cumple todo. Todos sus discípulos, todos, lo abandonan y huyen. La soledad ya es absoluta. A partir de ahí, se pone en marcha lo que la autora describe como una maquinaria de injusticia a toda velocidad. Es un proceso judicial fraudulento de principio a fin. Lo llevan primero ante Anás, luego a casa de Caifás, donde se reúne el Sanedrín de noche, algo que era ilegal. El objetivo no es buscar la verdad, es encontrar un pretexto para una condena que ya está decidida. Y les cuesta, ¿eh? El texto dice que buscan testigos falsos, pero los testimonios son contradictorios, no se sostienen. No consiguen armar un caso, hasta que Caifás, ya impaciente, va al grano. Deja la farsa y le hace la pregunta definitiva. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Y la respuesta de Jesús, tú lo has dicho, es todo lo que necesitaban. Exacto, ya lo tienen. Lo acusan de blasfemia y lo sentencian a muerte allí mismo. Pero se topan con un muro burocrático. Un muro llamado Imperio Romano. El Sanedrín podía juzgar, pero no ejecutar la pena de muerte. Para eso necesitaban la firma del gobernador romano. Y así entra en escena Poncio Pilato, que seguramente no tendría muchas ganas de que le complicaran la Pascua. La figura de Pilato, como la presenta el texto, es fascinante. No es el típico villano. Parece un político pragmático al que le cae un marrón religioso que ni le va ni le viene. Totalmente. La fuente lo pinta como alguien que lo capta todo al instante. Ve que Jesús es inocente de cualquier delito contra Roma. Ve que es una conspiración por envidia. Y a partir de ahí, intenta maniobrar para librarse del problema. Pero la presión es brutal. La multitud, instigada, empieza a gritarle una amenaza directa a su carrera. Si sueltas a este, no eres amigo del César. Y ese es el punto de quiebre. Eso ya no es un asunto local. Es una acusación velada de traición. Ahí lo acorralan. Si lo libera, se arriesga a que lo denuncien en Roma. Y eso podía costarle el puesto. Y la vida. Es una elección terrible. Su conciencia contra su carrera. Y ahí es cuando intenta esas salidas desesperadas. Primero, la flagelación. Un castigo brutalísimo, quizá pensando que eso calmaría a la gente, pero no funciona. Luego lo presenta con la corona de espinas, el manto púrpura, el exe homo, he aquí el hombre. Como diciendo, mirad, es una figura patética, no una amenaza. Y tampoco. ¿Y el último recurso? La tradición de liberar a un preso. Les da a elegir Jesús, a quien ha declarado inocente, o Barrabás. Y la elección de la multitud es: libera a Barrabás. Ahí es cuando Pilato se rinde, entiende que ha perdido, y realiza ese gesto que ha pasado a la historia. Pide agua. Se lava las manos. Se lava las manos y dice, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros.
Es un intento de lavarse la responsabilidad, literalmente, aunque sabe perfectamente que la decisión es suya. Si conectamos esto con el panorama general, la fuente nos presenta algo que califica de único. Un juez que condena a muerte a un reo después de proclamar su inocencia varias veces. Y ahí está la gran paradoja de todo el relato, como lo presenta la autora. El plan divino no se cumple por la fortaleza de los hombres, sino por su miedo y su debilidad. La cobardía de Pilato, su cálculo político para salvarse, se convierte, irónicamente, en la pieza clave para que la crucifixión ocurra. Sin su debilidad, desde una perspectiva teológica, la historia no habría llegado a su clímax. Entonces, si recogemos los hilos, el relato es una mezcla densísima de intriga política, dogma religioso y, sobre todo, de fragilidad humana. Tienes la traición de Judas, el miedo de Pedro, la huida de los demás, la cobardía de Pilato. Exacto. La fuente no lo enmarca como una tragedia o un error judicial. El propio título, "Por nuestra causa fue crucificado", te da la clave de lectura desde el principio. Estos eventos no son un accidente, son el cumplimiento de un propósito que, para esta fe, es la salvación. Cada fallo humano es una pieza necesaria en ese plan. Para cerrar, a mí me queda una reflexión, centrada en Pilato. El texto no lo pinta como un monstruo, sino como un hombre atrapado, que reconoce la verdad pero cede a la presión para sobrevivir. Y esto nos deja una pregunta que va mucho más allá del relato, ¿no? Cuando las convicciones personales chocan con la presión del grupo, con la opinión popular o con el riesgo profesional, ¿qué fuerzas acaban decidiendo por nosotros? ¿Y con qué frecuencia, como en esta historia, la justicia es la primera víctima de ese conflicto?